Comenzamos marzo y usted prepárese todo este mes de marzo. Todo el mes de marzo vamos a ver principios de la palabra del Señor. Principios son aquellas cosas que nosotros, los hijos de Dios, debemos tener presente y lo que no podemos eludir, lo que nosotros debemos aplicarlo, porque aplicando principios construimos. Sin aplicar principios no podemos construir. Y usted sabe que esta vida cristiana tiene que ver con buscar vivir la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros no controlamos, solamente aceptamos el señorío de Cristo y dejamos que Él controle nuestras vidas. ¿Y cómo logramos esto? Solamente aceptando su palabra y llevando a la práctica. O sea, al menos identificándome con llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos. No es que no queremos, no podemos. Pero al no abandonar aquel pensamiento con el que me lleva a identificar con Dios, ir a la oración, leer la Biblia, ayunar, orar, venir a los cultos, en algún momento Dios le va a ayudar, en algún momento Dios va a hacer la obra que nadie lo puede hacer y finalmente usted va a hacer aquello de lo que no se despegó, de ese consejo de la palabra que usted dijo, quiero que habite en mí, que permanezca en mí. Bueno, hoy vamos a ver, nunca se habló en la iglesia de finanzas, pero el Señor en este retiro que hemos hecho con mi esposa nos habló de que Él instruía a su iglesia para que la economía de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos sea una economía fuerte. Usted recuerda cuando vinimos dijimos que iba a haber un caos económico, que lo hay. No voy a hablar por favor voy a hablar de la palabra de Dios, pero sí tengo que tomar como referente las realidades, ¿sí? Y cuando hablo de realidades vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de la política actual probablemente, que nos va a abrir los ojos para que nosotros no seamos engañados y no tomemos promesas baratas. Nosotros debemos tomar la promesa de la palabra de Dios, no lo pasajero, no lo que es mentira. Debo tomar la palabra de Dios porque ella me va a llevar a traspasar toda adversidad y muy bendecido. Entonces, todo este mes vamos a ver, no te pierdas los domingos y si en algún miércoles estoy predicando también, porque los miércoles generalmente hay lugar para que prediquen nuestros hermanos. Pero es tan importante este tema que vamos a ver de la finanza y no vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de los principios de la palabra de Dios, que es lo que nos lleva posteriormente como una consecuencia a la bendición que viene por obedecer. Mire, la Biblia es muy amplia, pero es amplia. De un versículo podríamos estar horas hablando de eso. Es muy amplia, pero también hay que tener en cuenta que la Biblia se la debe estudiar en su contexto. Por eso necesitamos un diccionario, necesitamos una concordancia para no sacar de contexto, porque hay palabras tan lindas y prometedoras a cuanto a promesas de Dios para nosotros, pero si se la saca de contexto solamente miraría la parte que dice que Dios va a hacer y no miraría la parte que me demanda a mí que yo debo hacer. Entonces eso es sacar de contexto a la Biblia y uno diría, no, pero dice la Biblia, sí, pero fuera de su contexto. Y cuando se estudia la Biblia en una materia que se llama homilética, eso se llama pretexto. Eso se llama pretexto. Esto es sacar lo que me conviene a mí para mi necesidad, que yo quiero darle un marco a algo que quiero hablar. Entonces nosotros vamos a tratar de hablar este tema que está tan transgiversado, el tema de la finanza, tema de la economía, tan manipulado. Gente que dice que hay que dar todo, gente que dice que tenés que dar todo. No es así, la Biblia no enseña eso. Eso está muy manoseado y creo que mucha gente dejó de hacer lo que la Biblia dice porque fue partícipe a lo mejor de situaciones. Para dar ejemplo, recuerdo una vez un joven vino y dijo, vengo de una reunión de tal lugar, bendigo a los siervos del Señor, bendigo a sus siervos, pero dijo, estuvo fulano y ahí dijo que tenemos que dar todo. Yo agarré la billetera y di todo lo que tenía. Y le dije, pero vos tenés que pagar la luz, tenés que vivir, no podés dar todo. Eso no enseña la Biblia. Pero claro, la gente a veces manipula esta parte porque hay promesas de algo que el hombre sin Dios corre detrás de eso, del dinero. Y el dinero puede ser una bendición o una maldición. Tener dinero no quiere decir que estemos bendecidos. Si tenemos dinero y tenemos a Dios, es una bendición. Pero si tenemos dinero y no está Dios, vicios no terminarán en
irse metiendo. Y hoy será un vicio más o menos. Bueno, vamos a hablar un poco de eso hoy también y en las otras reuniones. Y mañana será otro vicio más caro. ¿Y el dinero para qué te sirvió? Bueno. Vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 28. Mire, por favor, tome estas enseñanzas y aplíquelas. Dios nos habló de que la economía del pueblo de Dios, de la iglesia, va a ser una economía fuerte. Va a ser bendecida su economía. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Dios me habla de que debo hablar de estas cosas, yo dije, Señor, yo nunca hablé de esto en la iglesia. Yo no sé hablar de esto. Porque es algo que siempre lo hemos tomado con mucho respeto y no lo hemos hablado porque es un tema muy transgiversado. Entonces dije, bueno, cuando llegue el momento que lo tengo que hablar, vos me vas a instruir para hablarlo. Y llegó. Y todo este mes usted va a recibir, para la gloria del Señor, principios de la palabra del Señor que nos va a abrir el entendimiento para que luego, con voluntad propia, cada uno de nosotros aplique estos principios. ¿Cuántos lo van a hacer? Y usted va a ser bendecido. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, verso 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, para más adelante. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Mire cómo es esto, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Bien, veamos acá. ¿Qué sucede con Dios y su creación, y más puntualmente con su pueblo Israel, cuando Dios lo saca? Dios, antes de que Israel fuera, escoge a Abraham y le dice: te voy a bendecir y vas a ser de bendición, y todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Y Dios le habló a Abraham que él iba a ser la simiente, iba a ser el inicio de la nación de Israel, y le dijo que iba a ser bendecido grandemente, iba a ser de bendición. Esa parte podemos decir que bueno es Dios, pero para Abraham específicamente, de hecho lo es bueno Dios, hubo demandas que para ese momento Abraham tuvo que tomar determinaciones muy puntuales, y a partir de ahí ir quizá contra sus propios pensamientos y obedecer a Dios. Voy a tocar un poquito lo de Abraham, porque cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te diré, le está diciendo ¿para qué? Luego le dice: voy a hacer de vos una nación grande, te voy a bendecir y demás. Dios le dice eso a Abraham, y después de que Dios le hablaba, ¿qué quedaba? Era obedecer. Lo que quedaba era obedecer. Entonces Abraham, en su momento, para la palabra recibida por Dios, toma la decisión de obedecer. Entonces Dios habla y nosotros obedecemos. Dios habla y nosotros obedecemos. Mira a su hermano y dígale: Dios nos habla y nosotros obedecemos. Declárelo. Gloria a Dios. Entonces Abraham hizo eso, y siempre usted verá a lo largo de la Biblia, Dios habla y siempre está expectante de esos hombres que toman la palabra de Dios y la obedecen, porque sobre ellos Dios va a manifestar su gloria, sobre ellos Dios va a manifestar su poder. Con Abraham se inició así, y así fue de generación en generación. Luego que Israel emigró a través de Jacob con sus hijos en Egipto, donde ellos se multiplicaron finalmente. Y cuando se multiplican muchísimo,
Faraón lo que hace es implementar un sistema para controlar a Israel y lo someten a una esclavitud al extremo, que lo hacen trabajar, donde ellos no eran dueños de sí mismos, no había posibilidad de que ellos miraran hacia adelante en la vida buscando proyectarse para hacer cosas que tienen que ver con el bienestar, mínimamente. No había posibilidades, ellos eran esclavos. Pero Dios los había hecho nacer ahí a Israel porque quería mostrarle a este Dios. Mucha gente habla de Dios, pero no lo conoce. Y a Dios no se lo conoce solamente por orar, si bien ahí va a manifestarse Él. Nosotros conocemos a Dios en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, en el momento de la soledad, en los momentos de controversias de la vida. Dios, dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí es sorprendente realmente cómo este Dios que nosotros nunca le vimos, Él manifiesta su poder realizando obras que otro no lo podría hacer, y uno describe cosas de lo que vivió en cuanto a eso que sucedió del momento. Y ahí uno puede, cuando dice describe, está hablando de lo que participó. Ahí comienzo a conocer a Dios, ahí comienzo a ser partícipe de la mano del Señor. Bueno, Dios quería manifestar ese poder en Israel. Llega el momento que Dios tiene que sacarlo a Israel del cautiverio, y finalmente salen ellos con mano fuerte. Usted sabrá las 7 plagas y tantas cosas que envió el Señor como señales, manifestando su poder en Egipto. Y los brujos, paralelo a eso, también hacían las señales. Y parecía que ese sistema diabólico en Egipto no iba a dejar salir al pueblo de Dios. Imposible. Dios nunca fue vencido. Dios venció. Nuestro Señor Jesucristo venció. Él está por sobre todo. Entonces Dios sí permitió todas estas cosas, hasta que finalmente muere el hijo primogénito de Faraón. Israel sale del cautiverio. ¿Hacia dónde? Bueno, ahí comienza lo que Dios le había dicho a Abraham, que ellos iban a ser bendecidos, que iban a ser una nación fuerte. Pero claro, cuando nos hablan de esta manera, las personas que tienen los ojos en el dinero, dicen: yo sí, por el dinero. Usted me dice lo que yo hago, lo que debo hacer para tener dinero, yo hago. Por eso entendimiento bíblico tiene que haber. La Biblia habla que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Quiere dinero? Trabaje. Amén. Trabaje y Dios bendecirá la obra de sus manos. Dios bendecirá su trabajo. Pero no debo ir buscando promesas baratas. Debo tener en cuenta lo que la Biblia dice, entonces seré bendecido por Dios. Dios ama a sus hijos. Dios amaba al pueblo de Israel, lo ama porque es su pueblo, y lo estaba direccionando hacia una tierra de abundancia. Para Israel había abundancia. Para Israel, cuando le dice muchísimas veces, le habla de una tierra que fluye leche y miel, que era sinónimo de riquezas de aquel tiempo. ¿Sí? Dios estaba identificándolos al pueblo de Israel con esa tierra de riqueza, y usaba ejemplos como los que acaba de escuchar para hacerles entender que era un lugar que Dios tenía preparado para ellos. Dios tiene preparado para sus hijos lo mejor. Dios tiene preparado para sus hijos lo mejor. Un matrimonio bendecido, hijos bendecidos, nietos bendecidos, profesión bendecida, negocios bendecidos. Dios tiene para nosotros el bien. Él ya lo hizo. Entonces Dios tenía esta tierra para Israel y lo estaba direccionando y los estaba llevando hacia aquel lugar. Entonces, cuando ellos van a entrar a esa tierra prometida, Dios les habla y les dice: quiero, antes de que ustedes entren, tengan presente lo que va a venir. Ustedes no lo vieron, no lo vivieron, pero Dios adelante les dice: lo que va a venir, ustedes tienen que saber que no tiene que predominar el pensamiento del sentido común. Tienen que entender que está mi palabra y a ella ustedes deben sujetarse, le dice Dios. Usted sabe que cuando Dios habla, no habla imponiéndonos. Dios nos sugiere, porque la Biblia, la palabra de Dios y los mandamientos en ella son los medios que Dios utiliza como medios de prevención. Si nosotros tomamos la enseñanza de la palabra de Dios, vamos a prevenir muchos dolores de cabeza. Entonces la Biblia es para eso. Dios le estaba hablando a ellos para que ellos prevengan males. Dios tenía para ellos una tierra de abundancia, pero también le advertía que podían perder todo. El hombre se confía a veces porque tiene etapas de la vida que le va bien. Mire, si está en Dios, festeje. Pero si no está en Dios,
se le va a espumar en un instante, y más sobre todo este año. Porque este año es un año crítico y los años que vienen por delante sobre el mundo es crítico. Son críticos. Necesitamos a Jesucristo que esté entronado en nuestro corazón. Jesucristo que esté entronado en nuestro corazón. ¿Cuántos necesitan a Jesucristo entronado en su corazón? Dígale a su hermano, necesito a Jesús entronado en mi corazón, que sea mi Señor. Que sea Él nuestro Señor, entronado en nuestro corazón. Gloria a Dios. Entonces, ahí comienza a hablarle, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y ahí comienza a hablarle. Les comienza a describir, no suceda que cuando comas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses en su mano. Es decir, Dios estaba hablando de lo que ya tiene para nosotros. Lo que tenía para Israel, lo que tiene para nosotros. El hombre codicioso, cuando le hablan estas cosas, rápidamente se dice, ¿qué debo hacer para hacer? Mire, lo único que tiene que hacer es lo que dice la Biblia. Lo que le agreguen los hombres, no lo haga, porque esas son promesas de hombre. Los hombres no le podemos dar nada a usted ni a nosotros mismos. Entonces nosotros lo único que necesitamos es la Biblia, la palabra de Dios. Y nos dará, como consecuencia, el Padre. ¿Quién nos dará? El Padre. Entonces le dice, se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde lo sacó? De Egipto, de casa de servidumbre. ¿Dónde está? ¿Cómo estaban ellos? Esclavos. ¿De dónde salimos nosotros? De la buena vida, de festejar, nos iba todo bien. Pero venimos a Dios y nosotros comenzamos a ser partícipe de ese amor incondicional del Señor, de su gracia infinita, de cuántas cosas Él comienza a hacer en nuestras vidas y nos saca vicios, y nos saca enfermedades, y nos saca conflictos en la familia. Tantas cosas nos ha sacado Dios. Cuando digo saca vicio, recuerdo una vez atendí a un joven acá que vino un domingo como un sábado ahora, perdón, como a las 11 de la mañana. Dice, me quiero morir, pastor, me quiero morir. Le digo, no diga eso, acá en la iglesia no diga eso. Le digo, acá está Dios, no se va a morir, le digo. No, yo me quiero morir. Le digo, ¿pero por qué se quiere morir? Me dice, lo que pasa que estuve toda la noche en el bingo, me dice. Le digo, ¿qué pasó? No, me fui al bingo, me dice, pero me fui, le estoy hablando de 2014 aproximadamente, me fui con 17,000 pesos, me dice. No tengo una moneda. Y le digo, lo siento. Esa fue su decisión, pero se puede arrepentir ahora. Claro, la gente viene como diciendo, el pastor va a hacer un milagro, el pastor no hace milagro. Los milagros los hace Dios. Y si hay algún hombre que se promociona diciendo que hace milagros, no crea, porque los milagros los hace Dios. Solamente los hace Dios cuando Él quiere, porque Él tiene la potestad en sí de hacer y Él sabe cuándo y cómo. Entonces le dije, mire, lo único que lo va a sacar de acá es que usted le pida perdón a Dios, que se arrepienta. Porque claro, el vicio lo que tiene es que es una puerta abierta a demonios que te manipulan con promesas baratas, que te llevan, que no medís. Todo es emoción, todo es adrenalina. Estás seguro de que vos lo vas a lograr, que vos no vas. No, si yo ya gané, ya fui, no sabés. Y así te va llevando, te va llevando. ¿Y qué viene después? Y viene la gran decepción, que uno dice, ay, ahora como este joven me quiero morir. No diga eso, ¿no? Pero este joven decía eso. Y bueno, ¿qué pasó finalmente? El lamento, ¿le llegó a recuperar su dinero? ¿Le llegó a recuperarse del problema que le trajo porque tenía que afrontar problemas económicos después? No, le quedó una consecuencia. ¿Qué pasaría si Dios no nos hubiera librado de eso? ¿Qué vida podríamos tener nosotros? ¿Qué posibilidad de vivir bien? ¿Qué posibilidad de ser felices? ¿Qué posibilidad de construir quizás tu casa que pudiste construir? ¿Qué posibilidad de comprarte tu auto que quizás te compraste? ¿Qué posibilidad de comprarte el mueble que te compraste? Quizás, gloria a Dios. ¿Qué posibilidad de proyectarte como estás proyectado en esta vida para alcanzar cosas que pudiste visualizar por la fe? O sea, comenzamos a mirar para atrás de lo que Dios hizo y podemos decir, Señor, gracias, de nada de lo que me diste me puedo olvidar, porque realmente fuiste vos con tu mano poderosa. Puede dar un aplauso a Cristo, puede darle gloria a Dios, a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él nos hizo libre de la esclavitud. Gloria a Dios.
Claro, Dios les estaba diciendo, mire que ustedes van a encontrarse. Es que en esta vida con Cristo te vas a encontrar con las bendiciones de Dios. Vas a darte cuenta que Dios sacó cosas que te sometían, que te esclavizaban. Podés expresarte de una manera más armoniosa, más respetuosa. Buscás estar bien. ¡Qué bien estos cambios! Gracias. Podés sentarte a hablar, a entenderte quizá con tu familia, en tu matrimonio, donde los dos pueden complementarse, mirando hacia el futuro, tirando ideas para alcanzar cosas que los dos quisieran vivir. Antes no lo podrías hacer si Dios no hubiera operado en tu corazón. Estoy describiendo de cosas que por venir a Cristo estamos bendecidos, ¿verdad? ¿Estamos bendecidos? ¿Está bendecido o no está bendecido? ¿Usted es consciente de que Dios lo bendijo? ¿Consciente que todo lo que tiene le dio Dios? Claro, fíjese, uno no tiene que andar diciéndole a todo el mundo lo que yo tengo. Mira, hay una persona que, en determinado lugar que fue al negocio y ella describía sus cosas, ¿no? Las cositas que logró ella. Y decía, y esto es gracias al Señor. Y esto es gracias a Dios. Así, cada palabra que decía esta señora decía, y esto es gracias a Dios. Quizá el que no lo entiende a Dios le parece muy chocante y molesto. Pero los que tenemos a Dios y estamos muy agradecidos por ello, valoramos esas palabras. Valoramos, qué lindo que dé testimonio que cada cosa que logró es gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por todo lo que tengo? Aplauda a Jesucristo, exáltele a Él. Jesucristo, Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, entonces, claro que estamos bien. Pero justamente Dios le hablaba de ese tiempo a Israel. Le dice, mirá, todavía no entraste, pero vas a llegar ahí y vas a estar bien. Decide a tu hermano, vamos a estar mejor todos los días, dígale. Vamos a estar mejor todos los días. Porque Dios tiene eso para sus hijos. El problema no es Dios. Dios es un Dios bondadoso, dadivoso. Él es un Dios que nos da sin medida, en abundancia. ¿Cuántos son testigos de eso? Yo le podría escribir tantas cosas. Y voy a dar testimonio seguramente en el transcurso de este mes de las cosas que Dios hizo a través de creerle a Dios, pero no tomando solamente la promesa e ignorando las demandas. Hay promesas, pero hay demandas. Y ahí en el momento de las demandas no es por la capacidad nuestra, pero sí va a ser importante que dependas de Dios, identificado con la palabra. Quizás te vas a haber superado, pero no abandonando la palabra y yendo al ayuno, yendo a la oración, porque Dios te va a extender gracia, te va a dar oportunidad y finalmente Dios nos bendice. Ahora, ¿por qué describo que por ahí vas a ser superado? Porque somos humanos, porque si no reconozco esto, entonces me adjudicaría y diría, no, sí, mis virtudes, mis habilidades. De eso le advertía a Dios a Israel. Dice, mira que vas a llegar, vas a tener, porque esa es mi bendición, ese es el bien que yo tengo para ustedes. Pero cuando llegues en ese momento, que tu corazón no se enorgullezca, que no te pongas en una postura donde tomas la Biblia, la palabra de Dios, como te parece, porque no sos sincero en el momento que debes ser, porque hay cosas íntimas y personales que no las quieres ver como habla la Biblia y argumentás para evadir esto. Y ya estás bendecido, podrías hacer. Pero advierte Dios, dice, mirá, que si esto hicieres, pereceréis. Por eso que Satanás les roba las bendiciones a los hijos de Dios, porque ellos se confían y dicen, sí, Dios está conmigo. Dios nunca lo abandonará, pero Dios jamás respaldará lo que no esté dentro del marco bíblico. La Biblia es muy amplia, nosotros debemos tener una actitud humilde de querer aprender, de ser aconsejados, de que nos enseñen. Como alguien que dice, no, lo que viene de Dios es maravilloso y no hay nada mejor que garantice mi bienestar que no sea lo que viene de Dios. Entonces, por eso, una actitud humilde. Hábleme, yo escucho, quiero aprender, quiero estudiar la Biblia. Por eso va a venir a las escuelas en este tiempo, Gloria a Dios, y vamos a estudiar juntos la Biblia. Perfecto, entonces Dios le hablaba, mira, no vaya, no permitas eso en tu corazón. Las personas que, el orgullo es la seguridad en sí mismo. Yo puedo, yo esto, yo lo aquello. Y nadie dice, no quiero escuchar a fulano. No lo dice, pero muy dentro de sí hay situaciones que lo hacen caminar siempre manejando uno mismo. No, yo no dije que no lo escucho, yo no dije que no amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero las decisiones las tomo como me parece a mí. Entonces, ahí es cuando Dios les dice, de esas cosas deben cuidarse, de esas cosas debemos cuidarnos.
No te van a decir, esa es la parte que nosotros nos tenemos que cuidar, decirles, esa es la parte que nos tenemos que cuidar. Claro, y Dios le dice, bueno, cuando por donde los llevó, les dice, saqué de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto, grande, espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él sacó agua de la roca del Pedernal. Claro, cuando Moisés va y le habla a la roca para que le dé agua a Israel. O sea, en ese desierto, en estas cosas que nosotros hemos vivido en la vida, que lo conocemos, nosotros hemos visto, usted tendría sus testimonios, yo tengo los míos, cuando Dios nos llama al ministerio, en el año, nosotros bien nos convertimos en el año 93, nos entregamos a Cristo y ahí me convertí a Cristo. Entonces, muy rápidamente el Señor me llena con su Espíritu Santo, hablo en lenguas, usted busque la llenura del Espíritu Santo. Al próximo domingo el pastor nos llama adelante y en una multitud nos habla de un llamado pastoral, nosotros no sabíamos nada. No entendíamos nada. Tal es así que al otro día lo veo al pastor y le digo, pastor, yo ya estoy listo para ser pastor. Y él me dijo, tenés que estudiar, tenés que prepararte, esto no es así. Bueno, yo no lo entendí en su momento. Pero todo hizo muy rápido Dios, todo muy rápido. Y nos bendijo económicamente impresionante. Pero había un problema que yo no lo supe ver, no lo corregí. Mi problema era ser quien administraba yo. Entonces, Dios me es testigo de lo que voy a decir. Mire, yo veía a un necesitado, era darle dinero. Hasta en una oportunidad, un hombre que nunca vi en mi vida, que lo encontré en la plaza, lo llevé a dormir en nuestra casa. Y nosotros tenemos una casa. Y esa noche no dormimos prácticamente porque no sabíamos a quién habíamos metido en casa. Es decir, esas cosas que uno quiere ser más bueno que Dios. Veo como que, no, sí, ya es Dios. Pero escuchen, para todo hay un orden. Para todo hay un orden. Cuando uno aplica el más bueno, ya olvídese, ya es usted, no es Dios. Bueno, así cometí muchos errores en cuanto a la administración de lo que Dios me había dado. Compraba cosas innecesarias. Le puedo decir, y no estoy hablando bueno, esto va a salir en las redes, pero tanto dinero hemos dado. Tanto dinero a las personas. Entonces, en un momento Dios me habla de lo que venía a través de un siervo de Dios y me dice de lo que se aproximaba. Cuando este hombre me hablaba de parte de Dios, el Espíritu Santo me permitió ver a mí todo lo que él me hablaba. Yo vi un desierto rocoso, seco, pero veía unos redondeles, manchones y yo sabía que eso era agua. Era un desierto. Y Dios me decía que si no pasaba por ese desierto, el ministerio, el llamado pastoral nuestro iba a perecer. Entonces nosotros venimos acá a provincia y vinimos a provincia acá y dije, vio cómo uno piensa a veces y habla como hombre. Entonces yo vengo acá, nosotros en Núñez pagábamos en ese tiempo el pan 3,20 pesos y acá vinimos y lo pagamos 89 centavos. Le digo a mi esposa, el dinero acá nos va a sobrar, le digo, quédate tranquila. Pero Dios me había traído para tratarme, para sacar esa seguridad que había en mí. Hay personas que son habilidosas. Yo era una persona exitosa en mi trabajo. Siempre fui jefe, siempre estuve arriba, siempre gané un muy buen sueldo, pero muy buen sueldo. Entonces, eso me hizo aparentemente creérmela, estar seguro de mis habilidades, generar un ambiente laboral lindo, crear un equipo de trabajo lindo, tener mucha gente trabajando conmigo y trabajar muy bien. La verdad, las cosas salían muy bien. Pero eso me llevó aparentemente a no tener en cuenta lo que le decía a Israel, no te enorgullezcas. Y eso es aparentemente lo que pasó, y sabe que al orgulloso Dios lo mira de lejos y lo abate. Cuídese del yo-yo, cuídese de no admitir corrección, de que cuando usted no admite corrección, que le enseñen. Usted puede saber mucho, gloria a Dios, pero siempre sea humilde y déjese enseñar. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, bien, nos trae acá a provincia y acá comenzamos a vivir. Recuerdo que mi esposa, nosotros no teníamos para comer. No teníamos para comer. Tal es así que en una Navidad tuvimos que comer arroz con leche porque no había otra cosa. Ajá. ¿Sabe lo que es hacer tortilla y ponerle polenta del plan para darle más volumen a la harina porque no teníamos para harina? Yo lo sé, porque yo lo hacía. ¿Me entiende? Yo estuve ahí.
Por eso le puedo hablar con autoridad moral y autoridad espiritual. De no saber escuchar cuando aparentemente Dios me hablaba, o no lo sé. O Dios quería hacerme pasar por esto, no lo sé, no cuestiono. Y doy gloria al Señor porque ahí Dios realmente transformó mi corazón. Entonces pasamos por el desierto y ahí puedo decir, como le dice, había serpientes, había escorpiones, no había agua para beber. ¿Y qué pasó ahí con Israel? Dios le proveyó. Y de ese desierto que le estoy contando le puedo escribir tantas cosas donde conocimos a Dios, donde no teníamos para comer y gente que nunca vimos nos decía, ¿no se ofende que le traemos esta comida? El orgulloso, ¿sabe dónde iba el orgullo, no? Viene al bolsillo. ¿Cómo? Pero bienvenida, gloria a Dios, por favor, pase. En esos momentos aprendemos, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que pasa es que el orgulloso es necesario que pase por ahí. Es necesario que pase por ahí. Pero Dios en esta mañana nos habla para evitar, porque Dios no quería que Israel pasara por ahí. Dios quiere bendecir tu economía, pero será hecho al modo de Dios, no en la habilidad nuestra, no en la capacidad nuestra. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Aplauda a Jesucristo, dele gloria a Él. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Reciba la palabra de Dios, que le dará dirección a su vida. Gloria a Dios. ¿Vio que no estamos hablando de dinero, pero estamos hablando de finanzas? ¿Vio que necesitamos ser formados nosotros para luego administrar la riqueza de Dios? Porque somos hijos del Rey, del que creó todo, del que lo tiene todo. Y nosotros tenemos acceso a todas aquellas cosas por la fe. Y no se olvide que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe por el oír y por aplicarlo, porque es fe con obra. ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Lo vamos a poder lograr porque Él está con nosotros. Mira a su hermano, dígale, voy a lograrlo porque Dios está conmigo. Dígale, por favor. Gloria a Dios. Bien, entonces en ese tiempo, Dios, ¿cuánto? Y mi esposa, recuerdo que había una hermana que nos traía unos tachitos de cartón. Y mi esposa, yo se los forraba y ella salía a vender unos tachitos con tapa. Y salía ella, y yo la veía, Dios santo, qué mujer. Tantas cosas que ahí salió lo mejor de nosotros. Y ella no lo frenaba nada y siempre andaba con una sonrisa. Y bueno, y tantas cosas que hemos vivido ahí juntos. Y yo de dentro mío estaba estrujada mi alma, decía, porque siempre le di lo mejor a mi esposa. Siempre le compré las mejores ropas, yo siempre se la compré la ropa. Atendía lo mejor y siempre quería darle lo mejor. Pero en ese momento estaba en la impotencia de no poder hacer nada y verla a ella salir a vender tachitos. El orgullo, tenga cuidado con el orgullo. El orgullo es como el mal aliento. Escuche, no nos damos cuenta hasta que alguien dice, espere, hablé para otro lado. ¿Me entiende? Porque claro, no nos damos cuenta, tenemos una actitud de hablar, siempre estamos hablando en imperativo. No mediamos, imponemos, no sugerimos, atropellamos. Bueno, Dios está para ayudarnos. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Cuántos se dejan ayudar? Gloria a Dios. Bien, entonces, ese desierto Dios lo había llevado a Israel para enseñarle que Él era Dios y que Él le proveyó todo. Yo sé que usted sabe de cuántas cosas el Señor lo sacó y le proveyó hasta acá. Y usted tiene lo que tiene porque Dios se lo dio y usted reconoce que lo hizo Él. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le dice Dios para evitar todo esto? Usted léalo todo este capítulo del capítulo de Deuteronomio 28 y usted va a ver que es realmente maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que Dios le decía en el inicio? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Cuídate de olvidarte, no en el pensamiento, para cumplir con los mandamientos. Y esta es la parte donde dice, no, yo lo que usted está hablando, la verdad me hace reír. Es verdad, cuántos recuerdos lindos, cuántas cosas Dios hizo en mi vida. Bueno, pero Dios quiere seguir haciendo. Pero ¿qué quiere Dios que sepamos nosotros? Que hay mandamientos, que hay cosas que Él estableció. Y más exactamente principios en esto que tiene que ver con nuestra economía. La bendición viene de Dios, ¿verdad? Esa bendición Israel hasta ahí, podremos decir, no se merecía. Pero Dios había prometido y Él estaba cumpliendo. Dios prometió bendecirnos, nosotros estamos bendecidos. Pero si nosotros no tenemos en cuenta lo que Él estableció como medio, que nosotros debemos permanecer sosteniendo y caminando, identificado por Dios en el accionar de lo que dice su palabra,
esas bendiciones están expuestas a perderse. Y esta es la parte que nosotros vamos a comenzar a ver cómo dejar establecida esa bendición y que no se pierda nada de lo que Dios nos ha dado. Porque acá lo que les dice en el verso 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y Dios le está diciendo, si vos no tenés en cuenta esto que yo hice, que les di todo esto, si ustedes no glorifican mi nombre, si no dan testimonio, si no reconocen que esto lo hice yo, eso se les va a perder. A ver, veo que nosotros los cristianos entendemos que no es lo que sabemos, que lo que sabemos está bien, pero lo más importante para nosotros es lo que hacemos. Y más, imaginemos a Jesús, que Él está en los cielos y dice, ay, mi creación, ay, mis hermanos, cómo sufren ellos, y cómo sufren, sabiendo lo que tenía que hacer. Él que tenía que hacer para salvarnos, dar su vida por nosotros, es lo que debía hacer. Nosotros, no es solamente importante saber, sino hacerlo. No es solamente saber, sino hacerlo. Eso te va a dar dos cosas. Primero, que te va a llevar a pararte en lo establecido por Dios, y eso garantiza que Dios responderá por vos. Segundo, te da autoridad moral, porque al estar haciendo lo que sabes que tenés que hacer, vos estás parado correctamente donde nadie puede frenarte, porque estás bien con Dios y estás bien con vos mismo. El tema es que si uno sabe lo que tiene que hacer y no lo hace bien, sabe lo que tiene que hacer y eso lo quiere callar, pero el Espíritu Santo no te lo va a permitir. Él, de una forma respetuosa, muy respetuosa y caballero como es el Espíritu Santo, siempre te va a traer esa palabra muy suave y leve a tu mente. La Biblia, cuando hace referencia a corazón, está hablando de pensamientos y sentimientos. Dios habla a través de pensamientos. Dios pone los pensamientos en nuestra mente, y ese es el medio por el que Él nos habla. También Satanás nos habla a través de pensamientos, pero en este caso hablamos del Señor porque solamente la exaltamos. Entonces el mandato, Dios le decía, no te olvides de los mandatos, no te olvides de mi mandamiento. Y cuando hablamos de economía, no podemos dejar de hablar de diezmos, de ofrendas y primicias. Esto es lo que habla la Biblia. Si no, sería sacar de contexto, hablarte de una parte y la otra parte no. Lo que quiero dejar en claro es que Dios no pide tu dinero porque Dios lo necesitaría. Porque ese dinero que vos tenés que darle a Dios es para la obra de Dios, para el crecimiento de la obra de Dios, para la compra de un terreno más grande, para construir otro edificio, para la predicación de la palabra de Dios. Eso lo administramos los siervos de Dios. Esa parte no le tiene que interesar, porque usted solamente está haciendo lo que Dios manda. Que de hecho no hay ningún problema, la iglesia tiene su carpeta de tesorería y tiene los controles que debe tener como toda institución. No hay ningún problema que usted lo pregunte. Si viene con una justa causa preguntando, no hay problema en darle respuestas a eso. Pero a usted no le debería importar eso, solo le debería importar lo que dice la Biblia con respecto a aquello que usted debe garantizar la bendición de Dios. Y usted va a ver en Malaquías capítulo 3, dice, capítulo 3 verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos dice? Trae lo que corresponde, lo que le corresponde a Dios, y Dios te promete que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y de eso le podría hablar tanto. Yo no quiero hablar de mí, voy a hablar mejor de otros hermanos acá. Pero de mí le puedo dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho con respecto a esto, con ser fiel a Dios en las finanzas. Mire, vamos a tomar un ejemplo que en mayo lo vamos a tener, de familia. Y vamos a hablar mucho de matrimonio. Vamos a hablar de familia, de los roles del hogar, de la familia. Y ahí vamos a ver los principios que debemos tener presentes todos nosotros para aplicarlo. Si yo como esposo, conociendo los principios establecidos por Dios y lo aplico, en eso me ejercito. Eso es lo que voy a hacer cada vez mejor. Porque estoy ejercitándome en algo que Dios estableció. Y voy a ser mejor y cada vez mejor aplicando lo que Dios... Es decir, para todo hay principio.
Cuando le das a Dios lo que Él manda que debes dar, entonces esa es tu parte de hacer lo que Él dice. Y Él habla de que abrirá las ventanas de los cielos y derramará. Y eso quiere decir, ¿qué ventanas? ¿De qué habla? ¿De qué bendiciones que sobreabunda? Bueno, acá tiene que ver también con personas que en la vida no solamente dicen Dios bendecime, 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 sin tener en claro qué quieren, sin tener en claro la demanda que ellos tendrán por determinarse lo que quieren. No es mágico, no es que usted dice, sí, yo diezmo pero no trabajo. Yo diezmo y de repente no soy dirigente en el trabajo. Es una serie de cosas. No es que a Dios lo compramos con el diezmo. No es que a Él, como le decía hace un instante, ese hermano que vino y dijo, di todo lo que tiene en la billetera. Pobrecito, no tiene que hacer eso. Eso no es bíblico. A Dios no lo compramos con dinero, a Dios no lo compramos con nada. A Dios solamente buscamos agradarle haciendo lo que Él manda que nosotros hagamos. Y la Biblia habla en cuanto a las primicias, que debemos honrar a Dios con nuestras primicias. ¿Qué quiere decir honrar? Poner en alto, reconocerlo, exaltarlo. Con todo lo que hago debo buscar. ¿Y quién ve todo eso? El que me bendecirá. Dios, quien me bendecirá. Claro, cuando de repente esto usted dice, está muy bien todo esto, pero me está hablando de una parte que, ¿sabe? Yo esta parte no quiero. Usted, quiero que sepa, jamás se le obligará acá, de eso no se habla, que usted lo haga. Jamás se le enseñará. Pero todos nosotros, en el momento que vengan las situaciones, te va a pasar que cuando estás en el momento de la prueba, dos cosas te vas a preguntar. Primero, ¿mi vida está en el orden de Dios? ¿Mi vida está en el orden de Dios? Eso es lo primero que vas a querer saber. ¿Por qué? Porque si vos sabes que tu vida está en el orden de Dios, sabes que Dios te defiende. Si en ese momento, en el momento de la prueba, no estás en el orden de Dios, estás en el horno. Pero podés recurrir a Dios, que Él siempre tiene una oportunidad, pero no evitará las consecuencias. Él tendrá una oportunidad, pero las consecuencias no las podrás evitar. Por eso que los mandamientos de Dios son son medios de prevención, para que nosotros no nos salgamos de lo establecido por Dios y finalmente el enemigo nos robe la bendición. Así es que caen negocios lindos que empezaron bien. Así es que profesiones terminan en nada, que no pueden generar. Así es que la persona en el tiempo, en lugar de ir para adelante, va para atrás y los vicios lo alcanzan, las maldiciones. Usted va a ver que en Malaquías, cuando habla, dice: maldito soy con toda maldición porque me habéis robado el dinero. Me habéis robado Usted léalo a Malaquías y va a ver en el primer lugar que Dios habla de malditos. Entonces usted va a ver que cuando Dios habla que somos malditos, wow, Señor, quiero salir de ahí. ¿Cuántos quieren salir de ahí? Quiero salir de ahí, Señor. Te pido que me des gracia. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Y claro, y ahí lo que la Biblia da a entender, que los ladrones, que dice de los ladrones, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Pero esta es la palabra de Dios. Por eso digo, cuando hay cosas que